Hola, somos Data Nook, un podcast donde hablamos de transformación digital. Bienvenido. Buenas tardes, María Alejandra. Nosotros somos el equipo de Datanuk. Es un podcast dirigido hacia la transformación digital, metodología BIM y todo lo que abarca el país y a nivel Latinoamérica. Siendo ese el caso, tú eres de nuestras primeras invitadas y queremos pues que nos hables un poquito más de nosotros, quién eres y demás. Por ahora nos vamos a presentar a Santiago y yo. Yo soy Camilo Guzmán, especialista BIM, y Santi. También especialista en estudiante de arquitectura, entonces primero que todo encantados de tenerte acá y nada, queremos escucharte y escuchar pues, toda la experiencia que tienes. Ok, gracias chicos, un gusto saludarlos. Mi nombre es María Alejandra Hurtado, yo soy docente de la Universidad Nacional de Colombia y bueno, para mí también es un gusto abrir este espacio y qué honor también y qué orgullo poder hablar de este tema que nos acoge al sector de la construcción. Ok, perfecto. Entonces, siendo es el caso, nos gustaría saber quién eres, cuál es tu recorrido, que es muy importante, y que nos hables primero o en esta primera etapa sobre ti. Ok, bueno, pues como les contaba, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia. Mi profesión pues es arquitecta, yo soy arquitecta también egresada de esta universidad, específicamente de la sede Manizales, y mi maestría es en Medio Ambiente y Desarrollo. La hice en la Universidad Nacional C de Medellín y posteriormente pues vengo a la universidad acá a la sede de nuevo. A mí me encanta Manizales, realmente disfruto un montón del frío y regresé, empecé como docente ocasional desde el 2019. Luego lo que hice fue concursar y pasé como ya docente de planta en el 2023 arranco y actualmente pues sigo allí ya dictando algunas asignaturas. Dentro de esas también está la de BIM, que es una de las que digamos podría decirse más cotizadas porque es en este momento libre elección, pero es como de lo más innovador que hay en la sede, por así decirlo, para los de arquitectura. Y pues un poco lo interesante también para contarles de mí es que pues yo tengo 32 años, entonces cuando inicio como docente pues inicio relativamente joven, entonces es muy interesante también como empezar a colaborar con mis profesores, porque pues yo llego a la sede, llego a la escuela a trabajar también con mis colegas que fueron mis profes. Entonces también es bien interesante pues esa experiencia. Eh, He hecho algunos estudios también con BIM, arranco con diplomados desde el pregrado, pues me inquieta con este tema de la transformación digital. Aún no sabía qué era el concepto de BIM, porque pues para muchos fue como un poco el software, creo que esa fue la manera en la que la mayoría empezamos. Entonces en el 2015 fue como más o menos el año en el que hice el primer diplomado. Luego empiezo a hacer algunos otros diplomados con otras universidades, la Universidad de Cataluña, la Universidad Javeriana, y empiezo como a acotar ese concepto. Va por ahí como mi inquietud, y también el tema de la sostenibilidad. Siempre ha sido para mí como esa pregunta de, bueno, ¿cuál es nuestro rol en este planeta, especialmente pues como arquitectos? Por eso mi maestría, de hecho. Luego, pues cuando termino también mi posgrado, cuando regreso a Manizales, cuando arranco como profe, en ese vínculo con el tema de la sostenibilidad, arranco a trabajar con Camacol Caldas y en articulación con un proyecto que es la Agenda de Construcción Sostenible, que se articula con Corpo Caldas, que es la Corporación Autónoma Regional de aquí del departamento. Entonces, pues ahí también, y en paralelo, pues muchos otros trabajos, trabajo mucho como contratista para el sector público. Entonces, pues ahí aprendiendo mucho sobre esas dos líneas, esos dos frentes grandes y esos dos grandes conceptos de BIM y sostenibilidad. Y también específicamente pues con Camacol hacemos algunos documentos, cartillas, unos bienes públicos que llaman, con Colombia Productiva, que son proyectos que se ganó el clúster de la construcción de Manizales y Caldas. Y siento que esos bienes públicos también impulsaron un poco mi carrera, pues digamos como en términos de lo que impactaba como mujer también en el entorno de la construcción y también de BIM. Tanto así que pues más adelante en el 2024 me gané un premio de Women Awards. Fue también maravilloso, esto es promovido por Nazca Digital, entonces fue como ese pequeño impulso y esa alegoría pues a lo que somos las mujeres en el sector y también en vida.
Y ya pues como para resumir, el tema del sector público es para mí también como ese, no solo porque pertenezco a una universidad pública, sino también porque dentro de la entidad pública he podido participar en la estructuración de proyectos, y en esa estructuración de proyectos de ingeniería, de infraestructura, he visto la importancia de la transformación digital. Entonces se ha vuelto como ese reto desde arquitecta, diseñadora, a coordinadora de un equipo interdisciplinar, a, no sé, a un rol diferente como ya docente, por ejemplo, y participar de proyectos en donde desde lo estratégico y desde la mirada de la implementación de la metodología, cómo empieza, cómo empieza a permear como la organización. Y pues eso me lleva como al año pasado, que como llevándolo en términos cronológicos, a una iniciativa que hemos llamado Embajadores BIM, y que por eso también un poco vamos a conversar aquí hoy, que es un evento que acoge también eso, como los líderes del sector, inicialmente el sector público, pero también invitando a todos los otros líderes de otros sectores, academia, empresa, pues que vengan a participar como esas iniciativas. Entonces, pues creo que a grosso modo eso es lo que soy, pero también más que eso técnico, pues muy humana, con errores, equivocaciones, muchos aprendizajes y más en lo que tiene que ver con BIM. Eh, de hecho, pues como un poco de mí, yo soy vegetariana hace 12 años, y también animalista, muy, ¿cómo llamarlo?, activista en torno a eso. Amo la docencia, me encanta, es parte como de mi propósito de vida, digámoslo así. Es de esos trabajos que uno haría gratis, y ya como uno por ahí. Y, y también creyente de eso, de nuestro rol en el planeta, como les decía, de qué vamos a hacer, como para dónde vamos, eso de la huella de carbono qué es, y bueno. Estamos de vuelta y el reto es aún mayor. Es el momento de hacer un cambio en la infraestructura pública. Embajadores BIM 2026 es el punto de encuentro, donde la academia, el Estado y la industria se conectan para transformar la manera en que planeamos y construimos nuestros territorios. Aquí no solo hablamos de BIM, hablamos de decisiones, de territorio y del futuro. Muy pronto, en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, del 5 al 6 de mayo del 2026. Construye el cambio desde tu región. Ok. Siendo ese el caso, y tú que hablas tanto de la parte académica y de la docencia, nos gustaría saber cómo defines hoy la educación vive en Colombia, tanto lo técnico, lo estratégico y pues la transformación digital, y cómo ves el futuro de esta educación tanto para la metodología BIM como para la transformación digital. Ok, tengo como retos también, pues en la pregunta digamos que lo voy a desagregar de lo que vivo yo hoy como profe, pero también como siento que podemos mejorar. En primera medida, pues veo cuando yo empecé como estudiante, lo viví así, solo la herramienta, ¿sí? Solo la herramienta, solo el software, y siento que incluso como arquitecta, o sea, como arquitecta voy a responder porque pues es desde lo que tengo más alcance. En nuestras carreras la herramienta pues no se exploraba tanto, o sea, solamente era como enseñarte a usarla y ya, enseñarte a cumplir con una meta de dibujo técnico, más que todo, como de que pudieras presentar tus proyectos lindos, los renders, las planchas, y ya, ¿cierto? Como que ese era el alcance. Ahora cuando ya ingreso como docente, veo la necesidad de que sí, los estudiantes por supuesto tengan la herramienta, porque de hecho el sector aún cuando, entre comillas, ha cambiado un poco, también te sigue demandando, no sé, las planimetrías, las planchas, pues tú en los curadores urbanos te van a exigir a ti también unos requisitos, entonces también sí es real que la herramienta se necesita para ordenarte un poco en términos de diagramación, pero veo también una oportunidad en especialmente las generaciones nuevas, digámoslo así, porque a los estudiantes yo les muestro una imagen muy particular en donde les hablo del entorno UCA y el entorno ANI, y cómo, por ejemplo, para los chicos y las chicas hoy es más sencillo tener como un pensamiento sistémico, un pensamiento más creativo, ellos son un poco más adaptativos, de hecho más resilientes, y digo ellos porque aun cuando yo sí siento que me adapto con facilidad al cambio,
sí quede ensanduchada en las generaciones. Entonces, como que de alguna manera es el sistema que te obliga a que sigas con un carro, casa, beca, y cásate y reprodúcete y muere, eh, o pues simplemente cambias el sistema o tú te vuelves no parte del sistema. Siento que hoy las generaciones también requieren una educación diferente, y en la educación diferente o diferencial viene mucho como con la tecnología, cómo usas la tecnología. El Revit también se vuelve, o incluso otros software bien maravillosos, porque pues sí es una cantidad y una bandeja de posibilidades inmensa, para que también ellos exploten mucho más el alcance que tienen. Entonces, no sé, con la IA, con la programación, sí, como con la analítica de datos, y tienen esas capacidades. O sea, yo veo en ellos, veo en todos mis chicos unas capacidades maravillosas de ver el mundo diferente. Entonces, eso también siento que en la educación, digo, y nos viene a nosotros los profes el reto de adaptarnos de la mano con la tecnología que va apareciendo, las metodologías de enseñanza, las generaciones y sus personalidades y su gestión de emociones, que es un cóctel maravilloso, pero sí es, pues por eso decía que también pase parte de mi propósito, entonces por eso me encanta el reto, pero es un gran reto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Yo tengo una preguntita aquí un poquito aparte y te pregunto, desde el aspecto docente, desde el que más te gusta enseñar, y es, ¿qué programa es el que tú ves más fácil de adaptación para los estudiantes? Bueno, pues la verdad es que ellos llegan en los semestres iniciales, porque por ejemplo la asignatura, y les hablo un poco como en dónde se ubica la asignatura en términos del programa, en este momento es una asignatura de libre elección. Les decía que es demandada porque es la única que existe, que se llama Introducción al uso del BIM, o sea, en la carrera de arquitectura. Ellos tienen, los estudiantes de arquitectura tienen unas que se llaman técnicas de representación, 1, 2 y 3, son como los prerequisitos. Entonces fíjense que de hecho ahí ya está un poquito mal concebido donde se ubica BIM, porque lo encapsulan a la línea de la representación, cuando realmente dentro del programa debería estar más desde lo técnico, ¿cierto? Desde lo constructivo, desde lo metodológico, desde lo que es más como más transversal a todo el currículo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando los estudiantes logran por fin inscribirla, ellos ya están en octavo o en noveno semestre. O sea, Súper la adelante. cogen tarde. Sí, ya para terminar. Particularmente estos últimos 2 años, creo, se han podido inscribir chicos de ya, sí, cuarto, quinto semestre, porque abrimos como 3 grupos. O sea, antes eran el grupo de 22 que les digo luchado, el grupo de 22 venía siendo ese desde hace años. Luego fue que ya los directores pues, de la escuela vieron la oportunidad de decir, no, venga, para que se alcancen a graduar con algo de conocimientos en BIM, entonces abramos más grupos. Entonces ha sido muy bueno porque han llegado chicos de más bajitos semestres. Entonces les cuento esto porque los antecedentes de qué saben y cuál es la herramienta como que a la que se adaptan mejor ha sido principalmente pues el SketchUp, porque incluso hay unos que el SketchUp lo cogen y lo mueven súper fácil y lo entienden, es muy plástico. O sea, siento que es Sí. como la forma más fácil de entender las formas, las geometrías, las operaciones formales, bueno, todo lo que de alguna manera pues a nosotros en arquitectura nos enseñan en los primeros semestres. Incluso más que el propio AutoCAD. Hay algunos chicos que tengo en quinto semestre que ellos mueren en el AutoCAD, o sea, no han podido terminar de entender y cómo dibujar bien, incluso de forma muy limpia, muy ordenada, porque creo que si ustedes están aquí saben que a veces un AutoCAD puede ser lo más desordenado del mundo y tener un archivo, plantilla entre comillas, donde tiene todos los bloquecitos y por allá perdidos, y ese archivo aparte tiene un montón de basura, y pesa un montón, pero uno igual lo abre y sigue copiando y pegando y se trae la misma basura para siempre. Eh, entonces siento que esas buenas prácticas desde hasta el AutoCAD no existen, o sea, por lo menos no se han cambiado. Y en cuanto a software un poco más, digamos, inclinado como en términos de BIM, que igual para mí AutoCAD también es ambos, o sea, tanto AutoCAD como SketchUp hacen parte de los software BIM que existen. Siento que Revit o ArchiCAD han sido como de los dos más usados en los estudiantes, más Revit, pero por demandas, creo que incluso hasta tal vez a veces imaginarias del mercado,
en donde los mismos constructores o los empresarios o todos, incluso nosotros mismos, nos hemos encargado de posicionar Revit nada más por hablarlo. O sea, aquí ya lo hemos mencionado no sé cuántas veces. Que es bueno, o sea, a mí me parece que es una plataforma excelente, no tengo problema. Yo estuve certificada de Revit 2000, porque como no se certifica por los Revit de los años, ¿cierto? Entonces estuve certificada 3 o 4 años con el Revit de 2017 y es una excelente plataforma. Pero para los estudiantes hoy siento que a algunos se les complejiza un montón. Es una interfaz que a veces no es tan intuitiva, los botones, donde encuentro tal cosa, y como vienen del SketchUp, que el SketchUp, como decíamos, es muy desde la extrucción, giro aquí, muevo acá, muy como la plastilina, muy hasta incluso lo más parecido, por así decirlo, a lo análogo. Entonces ellos sí encuentran un reto en el Revit. ¿Qué les digo yo? Siempre que están en la clase o que arrancamos con el software es que se tienen que equivocar. O sea, a uno le tiene que pasar de todo, el fatal error, que se le cierre el computador, que le Me salga un pasa mucho. humito, que incluso no le instale la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. O sea, todas esas dificultades que uno tiene que enfrentar con esos software le tienen que suceder. Pero sí hay que aprenderlo, o sea, sí veo la necesidad de que ellos aprendan algún software bien. Y les he mostrado otros, les he mostrado edificios de ACA, les he mostrado los de CIPE, les he mostrado como variedad para que ellos puedan elegir, pero la mayoría de veces eligen Revit. Que creo que es Entonces, el más común, ¿no? También que uno utiliza. Ujú. ya para entonces terminar esta parte de la apertura, de conocer sobre ti, nos gustaría saber qué representa para ti el reconocimiento BIM Women Awards 2024 en términos de responsabilidad, tanto docente, tanto como profesional, lo que hablabas del sector público. Entonces, ¿cómo impactó esto a ti en tu vida? Eh, bueno, pues la verdad, y si les soy muy honesta, yo no sabía y ni pensé que me fuera a ganar ese premio. Fue como que llegó la publicidad esta como BIM Women Awards, entonces varios estudiantes y de verdad que algunos colegas incluso como ven, preséntate por favor, ¿cómo no te vas a presentar? Y dije, bueno, ok, bacanísimo. Y en ese momento de hecho no tenía, hasta les puedo confesar, mi Instagram era una foto de una arquitectura por allá lejana que me encanta porque ni siquiera tenía fotos en mi Instagram. O sea, no tenía redes sociales activas, ni en LinkedIn tampoco. Fue incluso impactante un poco porque fue ir a Bogotá, porque pues, el evento era en Bogotá, estar también incluso nominada con muchas mujeres maravillosas, profes, super tesas, y cuando llega pues como el resultado, bueno, sucede en ese instante, fue como, bueno, qué bonito también el universo y te confirma que es un reconocimiento para lo que haces y para el esfuerzo que haces. Yo lo hago, como les digo, con el amor de la vida, porque me encanta la transferencia de conocimiento, me encanta hablar del tema, me encanta incluso discutirlo, cambiarlo, moldearlo, adaptarlo al usuario, a la persona y demás. Pero entonces ese premio llega y, claro, mi carrera empieza también de muchas maneras como a elevarse para conversar al respecto y para que también otras personas o incluso en la misma universidad crean el cuento. ¿Sí? O sea, es también, siento que parte del reto de las mujeres, podría decir, que a veces nos crean un poco más que a los hombres, con todo el amor del mundo por los hombres, porque hace parte, ¿cierto? Es como que, bueno, no es lo mismo que venga entonces una profe mujer joven, que aparte es nueva en la escuela y que los profes todos son sus colegas, a hablar de BIM, a que, bueno, venga ya ahora yo con un premio a hablarles de BIM, ¿sí? Entonces te ayuda, indiscutiblemente te ayuda. Y eso para mí tuvo un significado de también continuemos, sigamos haciendo más cosas desde la universidad. La Universidad Nacional de Colombia es, eh, no sé, para mí como, no voy a decir como el mismo discurso de la mejor universidad de Colombia y el, no sé, del ranking no sé cuál, no. Más allá de eso, siento que la responsabilidad por ser la universidad pública de Colombia y porque tenemos nuestras sedes en, no sé, con temor a equivocarme aquí, las 9 más las que están
en frontera, entonces San Andrés, Amazonas, Tumaco, o sea, todas nuestras sedes que tienen un impacto también a nivel de región y a nivel de país, es como que bacano empezar a transferir esto y llevarlo a todo Colombia. Es un reto el berraco, pero pues por eso pues concursé finalmente. Cuando concurso a la universidad, pues eso es como de parte de lo que me escribe, como que ¿qué quieres hacer con la universidad? O sea, como profe, ¿qué visualizas con la universidad? Y aún sin saberlo, era esto, o sea, transformación digital, poder llegar a muchísimos territorios, poder tener colegas y conocer colegas que hablaran del tema. Y bueno, y hoy, que creo que me lo salté un poco al inicio, pero yo tengo un cargo académico administrativo, que es la dirección del Parque de Innovación Empresarial. Entonces también ha sido bien interesante porque me ha permitido tener un poquito más de alcance, ¿sí? No es lo mismo pues como docente que tú estás en tus sesiones de clase y estás acompañando procesos de investigación y estás con tus estudiantes y demás, pero ahorita con el cargo académico administrativo pues ha sido eso, ha tenido un poco más de impacto y pues digo también como mujer, porque no es como cuestión de que hay, entonces porque eres mujer hace un poco más como la diferencia, pero sí considero que nosotras tenemos una visión organizacional diferente a la de los hombres. Siento que desde una visión un poco más holística e incluso un poco más desde la conexión, por ejemplo, o la empatía con el otro, siento que podemos tener como esos equipos de trabajo, o me ha pasado a mí, funcionando como de formas muchísimo más integrales. Entonces yo tengo como, ya en mi equipo yo ya sé quién tiene tal, no sé, competencia y puedo acompañar esa competencia como con una herramienta, mira, explora por este lado, ¿qué te parece si hacemos esto? Y para mí BIM, aunque no me han preguntado la definición exacta, pero para mí BIM es un poco eso, la comunicación. Entonces siento que también las mujeres tenemos ese plus, Ok. que somos no solo pues de pronto muy comunicativas, a veces pecamos por lo comunicativas, pero sí aporta un montón. Ok, antes de continuar, entonces me gustaría que nos regales tus definiciones. Para ti, ¿qué es metodología BIM o BIM? Y para ti, ¿qué es transformación digital? Ok, bueno, pues transformación digital sí tiene que ver con procesos que incluyen tecnología, pero que definitivamente debe haber un valor agregado cuando yo uso esa tecnología. O sea, si yo no estoy viendo el valor agregado cuando incluyo la tecnología en mis procesos, yo no estoy haciendo transformación digital. O sea, es como eso puede volverse contraproducente. Se vuelve más costoso, puede volverse una piedra en el zapato para mi organización, para incluso lo traslapo a la vida, o sea, como a los estudiantes, como muchachos, si ustedes no van a aprender un software por aprenderlo y saben que no les va a servir para nada, pues, o no tiene un valor agregado para ustedes, ¿para qué lo van a aprender? Primero, pues aparte, conozcanse ustedes también un poquito de qué quieren hacer. Bueno, ahí sí me meto por lo filosófico, tiendo a ver mucho desde el tema psicoanalítico, pero sí, o sea, si uno hace ese proceso también de entender el valor agregado de las cosas, ahí sí creo que le puede aportar más la transformación digital, como esa visión. Y desde la metodología BIM, bueno, desde BIM, lo defino sí como metodología, me gusta mucho la palabra metodología, eh, y el tema de trabajo colaborativo, pero siento que tiene que ver más como, para mí BIM es dos cosas, o sea, es autoconocimiento y comunicación, o sea, como esas dos cosas juntas. La forma en la que se les explico a los estudiantes, siempre les pongo una diapo, una slide en donde les pongo al emisor, el mensaje y el receptor. Entonces les pregunto a cuál de esos tres consideran más importante. Claro, y pues muchos van a responder finalmente que o los tres son muy importantes, o el mensaje, o el emisor del mensaje, porque tienen que pensar bien en cómo construye el mensaje. Y miren que lo puedo hacer casi que estadístico y sacarle un indicador, pero la mayoría o muy pocos responden que el receptor. Entonces se torna así como ese debate de, bueno, y BIM también es ese receptor, porque si uno lo empieza a analizar de cómo debe comunicar su mensaje, cómo debe hacer su mensaje para que el receptor entienda, pues imagínense todas las preguntas que surgen.
E imagínense todos los checklists, plantillas, toda la documentación, toda la información que yo tengo que construir nada más para que el receptor me entienda. Y bueno, ahí es más o menos como he podido definir BIM en estos últimos años y en construcción. Que pues, son definiciones de hecho muy acertadas, creería yo. Eh, y bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, ya que tocaste el tema filosófico y toda la vaina. Si te tuvieras que quedar con una etapa de tu vida entre la docencia y ser estudiante, ¿cuál escogerías y por qué? Entre la docencia y ser estudiante, o sea, tengo que escoger entre alguna de las dos. Sí, la que más te haya gustado, por supuesto. Ay, no, pues a mí me encanta ser, bueno, me encanta ser docente, aunque volví a ser estudiante, también me salté esa parte, yo estoy ahorita estudiando mi doctorado. Entonces volver a ser estudiante me encanta. Parece que es la oportunidad precisamente de uno como que sí puede equivocarse y puede estar en ese mood de investigar, de leer un poco, de rayar, preguntarle a los profes, retroalimentación constante. Pero si escojo la docencia, o sea, si les dije ahorita, lo haría gratis, a mí me encanta, o sea, a mí me parece que es incluso la forma más valiosa de aprender, o sea, uno todo el tiempo está aprendiendo. Y en esta vida llegamos es a eso, o sea, este mundo terrenal y experimental es para aprender y equivocarnos, claro, la forma más efectiva de aprender es equivocándose, pero además de eso es transferir lo que tú aprendes. Y no quiere decir que de alguna manera tu método es el mismo método del otro, pero sí que bueno cuando a ti te enseñan o te van mostrando esas buenas prácticas y esas formas de hacer las cosas para que tú mismo incluso a partir de eso que aprendiste o de esos métodos que te están enseñando de alguien que ya los experimentó, pues tú puedas cometer tus propios errores. Pero sí, o sea, siento que de eso se trata también la docencia. Y creo que con eso cerramos la primera sección La y primera nos sección. gustaría Y ya pasar. yendo un poco más a la parte de formación académica, liderazgo BIM y la responsabilidad que tú tienes tanto en el sector público como lo que nos contabas, nos gustaría hacer una de las preguntas más interesantes que tenemos y es, ¿cuál ha sido el principal vacío formativo identificado en funcionarios y profesionales del sector público? El reto, El vacío formativo, o sea, el ¿qué es lo vacío que... formativo. Sí, claro. Eh, ok, pienso. Tengo como varios. Tengo como un análisis general de mi sector y de mis colegas, incluso también viéndome a mí, pues trabajar con ellos y en cómo nos desenvolvemos en, no sé, en la estructuración de proyectos, porque pues claro, pueden ser diferentes contextos. En, en la primera creo que también tiene que ver con las habilidades blandas o las soft skills que llaman, porque, y lo decíamos antes, o sea, uno se la pasa asumiendo en todos los tipos de relaciones, ¿cierto? O sea, estamos hablando de trabajo, digamos, técnico acá, estamos hablando de arquitectos, ingenieros, abogados, o sea, todas las disciplinas juntas, pero en general tú asumes lo que el otro cree, ¿cierto? Lo que el otro te está pidiendo, lo que el otro te está diciendo, y los problemas de la humanidad son de comunicación, o sea, todos. Entonces, siento que es un vacío en nuestra formación. Nos ocupamos de ser técnicos o de crear profesionales supremamente tesos en esas competencias, desde lo profesional, desde las disciplinas, pero no nos ocupamos del ser. De hecho, en el semillero de investigación, que creo que no lo hemos mencionado aún, pero en la universidad, en la escuela, tenemos un semillero de investigación que es BIM y sostenibilidad, y ahí también nos hemos dado la tarea de hacernos este tipo de preguntas y con los chicos trabajamos tres saberes, lo hablamos así como el saber ser, el saber hacer y el saber saber. Entonces, en la academia se ocupa mucho, en la universidad se ocupa mucho de ese saber saber, del saber hacer, pero el saber ser se deja como por ahí. Y es algo que viene contigo porque pues tú tienes los fundamentos de tu casa, de tus papás, de tu familia, y eso hace cómo se forma como tu personalidad, digámoslo así. En la academia, en la universidad, con los profes, con tus compañeros, con tus colegas y demás, ahí tú terminas de pronto de formarte como persona, pero cuando sales afuera a trabajar, se te olvida eso y entonces te vuelves
como casi robot, y eso no debería suceder porque pues finalmente cuando nosotros hacemos proyectos de construcción, aunque sean proyectos pues como desde lo artificial, desde el concreto, de los materiales, ¿cierto? Desde algo que es muy ingenieril, muy rudo, como duro, tiene gente, o sea, todo tiene gente, todo se hace con gente. Entonces esa parte como que se nos olvida. Entonces para mí ese es uno de los grandes vacíos de definitivamente de nuestro sector, es como el vacío en términos de comunicación, de cómo tú te deberías como comunicar. No es algo que yo creo que se pueda enseñar tan sencillo, tiene yo creo que una connotación, por eso hablamos ahorita de psicológica, o sea, cómo tú expresas lo que dices, cómo tú interpretas lo que el otro te dice, comunicación asertiva en general, o incluso escucha activa. Esa escucha activa, o sea, cómo haces para que no estés respondiendo, o sea, el otro le está hablando y uno ya tiene la respuesta, ¿sí? Bueno, y ya de pronto un poco hablando desde lo técnico, sí veo como, bueno, hay una intermedia, como la gestión del cambio. Creo que la gestión del cambio, que a ti te lleguen con una propuesta diferente y que tú no de una estés diciendo no, 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 o que si estás diciendo que no, pues también puede ser como propositivo, o sea, como que no sé cuál es la competencia o la habilidad, pero sí tiene que ver yo creo que con gestión del cambio. Y la otra desde la parte muy técnica, creo que sí, y nos hace falta a todos, pero eso seguirá siendo así como en la constancia y es estar como actualizados, o sea, y es complicado porque es supremamente abrumador, cada rato sale algo nuevo, que la IA, que el software, que la programación, que el análisis. Entonces por eso también mi fundamento para las clases ha sido, vea, vuélvase bueno en una o dos cosas máximo. Dos cosas máximo, no se estrese pues que tiene que ser bueno en todo porque si no se le va a acabar la vida. Entonces, sí, como que enfócate, ¿qué te gusta a ti? Y voy a hacer un ejemplo, pues, así como lo que me pasó antier, una estudiante de maestría en construcción, ella embolatada con su tesis, imagínense, o sea, lo que es hacer la tesis de posgrado, que uno siempre como que queda abrumado, o sea, se te puede volver un karma, se te vuelve el amor de tu vida, o sea, una de dos. Y ella llegó con una crisis de tema, tengo un tema sobre materiales, pero como que ya no quiero, me va a salir muy costoso, tengo que ir a pedir permiso en laboratorios, no sé cómo hacer, bueno. Entonces yo inicié con una pregunta muy sencilla y que me parece interesante que el que esté en esa crisis de tesis se la haga, y es como qué es lo que te duele a ti. Si tú te levantas todos los días y tú dices, bueno, voy a pensar, no sé, en el planeta, a mí qué me duele. Y ella se quedó pensando y me dijo, pues profe, a mí la verdad me duele el tema del agua, porque cuando yo me levanto como que pienso en el agua, en como, uy, no, echo a lavar, pero entonces, pues el primer lavado lo boto, pero el segundo y el tercero yo lo reciclo, e intentó como que siempre dejar la llave cerrada, o sea, ella tenía ese dolor, ella ya tenía algo en su ser que la movilizaba, que era el tema del agua. Yo le dije, ok, bueno, y entonces como arquitecta, o sea, que el agua, como arquitecta tú crees que se puede resolver. Entonces ella empezó a pensar en muchas cosas, claro. Entonces una lluvia de ideas que hicimos entre las dos. Y terminamos conversando, pues para hacerles el cuento cortico, de los SUDS, ¿cierto? De los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ella me decía, qué bacano, un tema de aportarle como a lo del cambio climático, o sea, como que de verdad uno diga, sí estoy haciendo algo por el planeta. Yo le dije, bueno, pues investigate eso, finalmente eso seguro te puede aportar. Aquí en Manizales tenemos un tema del agua maravilloso, acá es como la ciudad de Latinoamérica, podría decir, y casi que afirmar de las terceras donde más llueve. O sea, Samaná, acá tenemos otra, Samaná, Caldas, que también llueve un montón. Y ella se fue, pero también como un poco movilizada como en su corazón, porque yo le dije, qué más rico que uno investigar y aparte hacer algo que a uno le gusta. ¿Cierto? Como que apropiate también de eso que a ti te gusta y que te duele. No, no, aparte no solamente investigar como por investigar y hacer documentación y cosas pues por hacerlo. Entonces sí, pues digamos que ya ni me acuerdo cuál es la pregunta que me hiciste. Estamos hablando de el vacío formativo identificado. Entonces sí, bueno, creo que parte también de estudiar, de aprender, del saber ser, el saber hacer, saber, es, pues también hace esa mezcla, pero pues de quién eres. Creo que esa es la huella importante que hay que dejar. Yo creo que esa pregunta está muy buena, la voy a anotar. Para que nos desbloquee a nosotros. Quisiera conectar con otro puntico y ya que tomamos el tema de la sostenibilidad,
La pregunta pues en realidad es muy puntual, un poquito enfocada a la investigación y sostenibilidad. Y es cómo dialoga precisamente tu investigación en morfología urbana, precisamente, y el clima local con la modelación y la gestión BIM, como esos dos mundos que a lo mejor vemos un poquito lejanos se unen en uno solo. Bueno, de hecho, cuando me fui a hacer la maestría, eh, yo estaba aprendiendo de BIM en otros diplomados y cositas, todavía no estaba muy con este chip de la metodología, de lo que era, yo lo veía como un software principalmente. Y mi tesis se inclinó porque, por fortuna, encontré mi dolor, que estaba en Medellín y, ay, a mí me da mucho calor, es que les digo, a mí me gusta mucho el frío. Entonces, cuando llegué a Medellín, yo me asomaba por la ventana de mi habitación y decía, uy, ¿qué es ese solazo? No, yo me quedaba, me guardaba hasta, no sé, las 5 o 6 de la tarde cuando yo me sentía la brisa. Entonces empezó en mí como la inquietud de los árboles y como los arbolitos también te hacían ese confort, como que tú, si estás haciendo un solazo, tú te metes debajo de la sombra de un árbol y eso es como natural, o sea, es algo que tú no tienes que preguntárselo a 1 millón de personas para tú saber que esa sería una respuesta de si estás haciendo un solazo y sientes calor, pues ¿qué haces? Te metes debajo del árbol o te quedas al lado de un asfalto, pues como el lado del andén. Y como yo viví en Carlos R. Restrepo, que no sé si lo conocen y si no, los invito a que lo conozcan, es hermoso, es un barrio que está lleno de árboles. Y entonces empecé como con esa inquietud, bueno, ¿y por qué mi habitación es tan fresca que yo no tengo que ni prender aire acondicionado en Medellín y con ese solazo? Y empecé a ver como los árboles y todo este tema del microclima, por ahí empieza la inquietud, por ahí nace como el ejercicio de la tesis, de la pregunta de investigación. Y un profe muy sabio, el profe Jorge Hernán Salazar de allá de la sede de Medellín, me dijo, en tu investigación, parte de tu tesis, tú tienes que hacer algo que a ti te guste, que es también lo que les decía ahorita. Si tú no empiezas a articularlo con alguien que te guste y que te apasione, pues seguramente te vas a aburrir, no la terminas o de pronto se te vuelve el karma de la tesis, la tesis, la tesis. Y cuando yo hice me dio por escribir, ahí es donde empieza la escritura un poco, porque yo escribo, ahorita yo hago journaling todos los días de mi vida, me encanta escribir un montón, de mi vida en general, de mis agradecimientos, de lo que pasa en mi día. Perdón, yo me voy por las ramas, pero ya vuelvo. Entonces, cuando ya el profe me dice eso, yo empecé a pensar, yo, bueno, pero ¿qué es lo que a mí más me gusta? Y me devolvía a mi tesis de pregrado. En mi tesis de pregrado yo hice un artículo científico sobre simulación energética y aprendí a manejar un software que se llama Design Builder, porque me encantaba y fue todo en torno a las cubiertas verdes y yo ya venía con el chip como ambiental, pero como que Revit, pero los software. Y yo dije, bueno, a mí me encantan los software, o sea, me encanta aprender un software nuevo, me encanta cacharrear, me encanta. Y empecé a buscar artículos, empecé a buscar literatura que hablara sobre el microclima, pero los software que hacían análisis de microclima urbano. Y ahí fue que aterricé a Envimed, que es un software también buenísimo, que me aportó pues en mi tesis de investigación y ya los que quieran pues la leerán. Pero entonces ahí, como para responderte, el tema de BIM per se, digamos que no estuvo porque yo no usé Revit, sino que de hecho me metí para el mundo de SIC. O sea, ahí fue como otra rama de la tecnología que aparte me encanta y aprendí sobre teledetección, aprendí sobre precisamente ArcGIS, QGIS, bueno, otras herramientas que me permitían a mí hacer ese análisis como más desde el territorio, que es como otra línea que me encanta, pues por eso como que lo articulo un poco con el sector público. Y, y que veo, o sea, que lo que a mí más me ha servido en la vida, digamos, casi que BIM, si lo pudiese resumir, también ha sido el tema del orden, de lo metódico. O sea, tiendo a ser muy metódica para hacer las cosas. Y cuando llegué al tema de la tesis y de entender el microclima, de analizar la problemática, el hábito de calor y todo el tema, eso fue lo que más me aportó, en lograr encontrar un método para hacer la tesis y la comprobación pues, de los resultados y demás. Okay. Siguiendo como con esa línea que nos cuentas, ¿cómo ves tú la educación BIM a nivel Latinoamérica? Exactamente como en cómo integra la dimensión ambiental y la territorial pues con BIM. Si lo haces lo suficientemente bien, si lo integra de forma adecuada o estamos un poco escasos o
no llegamos al nivel necesario. Pues muchachos, la verdad el año pasado tuve pues como una experiencia muy interesante en Ecuador. Estuve en comisión de hecho fui al BIM Forum Ecuador y tuve unas visitas a algunas universidades. Estuve en la Universidad Santiago Católica de Guayaquil y en la UPSE, que es la Universidad de Pensilvania de Santa Elena, hablando con algunos profesores justamente sobre eso, sobre los retos de enseñar también BIM, TIC, de innovar, porque pues también iba como en mi rol de directora del Parque de Innovación. Y siento que incluso Colombia particularmente tiene pues como un buen alcance con lo que ha venido enseñando. No quiero decir que versus Ecuador o versus las universidades, pero siento que nosotros acá, o por lo menos con lo que yo conozco de los profes, sí tenemos como en el chip ya, aunque pronto no lo logremos en un 100%, pero el tema de la articulación, venga, es que la escala de edificio debe conversar con esa escala urbana, usted debe pensarse en lo local, tiene que entender que esto afecta a nivel territorio, está la cuenca, están los riesgos, están, o sea, todas estas capas del territorio que hay que pensarse. O sea, veo como en Colombia, por lo menos acá en sede, que tenemos muchísimas líneas temáticas que le permiten a los estudiantes también escoger y ver si les gusta esa mirada, porque pues son muchas miradas, y articularlo con la tecnología, que de pronto veo que podríamos estar trabajando y seguramente a nivel Latinoamérica también son los retos que tenemos, porque los retos son similares. Cuando no hay mira en otros territorios, y pues en el BIM Forum que teníamos la mirada de Brasil, estuvo creo que México, entonces también Chile, bueno, algunos de los BIM Forums de estos países, eran retos muy similares. Siempre está como el sector público con su rol de generador de estándares, directrices, normas, bueno, como política pública, claramente el sector empresarial intentando como sacar su empresa y competir y como lograr también estar actualizado en el mercado con los software y demás, o desde lo organizacional, la empresa prestadora de servicios públicos, porque aparte también son empresas que creo que son de las que están ahorita como innovando más, como bueno, cómo hacemos este tema de los servicios públicos con BIM, eso sí que tienen una mirada más territorial, y, eh, y realmente el sector ya de pronto academia con, con qué necesita el mercado, pero se vuelve como un círculo vicioso, ¿cierto? ¿Cómo que hago primero? Capacito a estas personas de acuerdo a lo que me están pidiendo, pero es que los que me están pidiendo aquí me están diciendo que los profesionales están llegando sin o con estos vacíos, ¿cierto? Todavía nadie me dice cuáles son los vacíos o qué tengo que suplir, y el sector público como medio ensanduchado porque ni siquiera está actualizado y está como súper estancado con las normas de hace 500 años. O sea, es verdaderamente un reto, y creo que por eso también algunos profes que hacemos puente, porque siento que somos muchos los que hacemos puente entre esos sectores, nos gusta este tipo de espacios, por ejemplo, como para difundir el conocimiento, como para decirle al otro profe, profe, no te rindas. Dale, profe, que acá hay otros profes que estamos haciendo esta articulación que no es fácil, pero que qué bueno que se converse sobre eso. Sí, y que eventualmente siento que son más. Siempre van a ser más profesores que se unen a ese movimiento de progresar, de no solo en BIM, sino en metodología, en sostenibilidad, y es ese avance que se está teniendo, yo creo que en varias áreas al tiempo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ok, bueno, tú tocaste un temita del sector público y precisamente teníamos algunas preguntas referente a ese sector y a la transformación digital. Pregunta concreta es, ¿cuáles son las principales resistencias que afecta o que tiene este sector frente a la adaptación de las metodologías de transformación digital o puntualmente a la metodología BIM? Bueno, pues voy a hablar, digamos, como con la experiencia aquí también en el departamento de Caldas, porque pues finalmente mi trabajo principal ha sido con la gobernación de Caldas, aunque he trabajado con algunas otras instituciones públicas, mmm, pero que ahí sí me pude meter de fondo y de lleno a los equipos y ver como esos, para poderlos desagregar como esos retos y esas brechas. Creo que el primero y el más relevante es la voluntad política, ¿cierto? O
sea, siento que ese es como el primero de que si haya un líder o haya un ordenador del gasto o haya un gobernante, un alcalde, ¿cierto?, que decida y que quiera prestarle atención al tema. Así sea que no lo entienda, así sea que ni siquiera sepa qué es BIM, así sea que no sepa qué es la transformación digital, que de verdad lo vea como algo estratégico y lo vea algo que pueda permear como toda la organización. O sea, siento que es como la primera y una de las que da el primer paso, ¿cierto? Si a ti te dicen, vea, yo siento que hay que hacer algo diferente, ¿cómo? No sé, pero consígame a alguien que sepa del tema y miramos. Eso también hace que se mueva el mundo, ¿sí? Lo segundo, siento que también tiene que ver con, hablemos ahorita de la comunicación, que de alguna manera la persona o el equipo técnico o los que reciben eso, esa directriz, digámoslo así, sepan también entre ellos cómo comunicar correctamente como esa iniciativa. Y esa es la parte también compleja, porque finalmente no todo el mundo entiende igual. Entonces, como tú puedes decir, ya tenemos montado, y lo que digo también a los muchachos, son 5 pilares del BIM, que tal vez ustedes ya lo sepan, pero lo repasamos. Entonces está la parte estratégica, que es lo que les acabo de decir, lo estratégico como esa gran sombrilla. Yo tengo una visión, quiero hacerlo de esta manera. Los estándares es como lo normativo, la parte como de los lineamientos, de las directrices, lo que está escrito, lo que yo tengo que documentar para estandarizar, como el calidad de estándar, ¿cierto? Cómo llego a la calidad de estándar de algo. Está para mí incluso en la mitad y en el corazón de todas las personas, los procesos y la tecnología. Entonces, imagínense si yo tengo de pronto unos super estándares, bueno, una super estrategia, una visión, un líder que me dijo, ya, vamos a hacerlo. Tengo unos estándares maravillosos, ya tengo la Super ISO 19650, mejor dicho, más que impresa, todos tienen copia. Tengo unos procesos mapeados, ya los mapeé, ya los dibujé, ya los tengo incluso pegados también en la pared, y me compré el super software, o sea, software más último, top tecnología, pero no tengo gente, o sea, o la gente no me cree, mi gente ni siquiera ha entendido, mis técnicos están pensando que lo hacen así, así lo han hecho siempre y les funciona. Entonces, en ese sentido, así funciona también en las constructoras, mucho, o con los equipos, es que yo así lo he hecho siempre, Arqui, pues, o sea, y así me funciona, ¿qué lo voy a cambiar? Entonces también va de la mano como que el segundo reto tiene que ver con el ser, volvemos a lo mismo, la persona, la gestión del cambio, que la comunicación, ese corazón, o sea, para mí la verdad se fundamenta en eso. Y pues como por decir una tercera, digámoslo así, como de reto, me parece que también entender como sí la tecnología, pero ¿para qué la tecnología? Que es lo del valor agregado que decíamos ahorita. O sea, ya sé que me encanta Revit, que lo utilizo y me sirve un montón, pero bueno, ¿y para qué? O sea, ¿qué proceso te vas a hacer con Revit? ¿Hasta dónde vas a llegar con eso? ¿Sí? O sea, vas a hacer lo que hacen todos o muchos, vas a modelarte divino y vas a sacar las cantidades de obra y luego entonces ya se lo vas a mandar al INGE para que mire las interferencias y vas a reportar las interferencias con el NAVIS y entonces va a quedar un reporte maravilloso y entonces ese super reporte, tú con eso te vas a donde tu jefe y tu jefe dirá, jefe, ya tengo todas las interferencias, deme más plata, que está bien, o sea, que si tú lo haces de forma estratégica, pues qué bueno que entonces te financien más tu implementación BIM porque ya demostraste que el software caro que pagaste pues te está funcionando. Pero entonces eso al final nadie lo ve, nadie lo usa, ni siquiera es estratégico tampoco porque ahora, pues si yo ahorita me pongo en el tema de sostenibilidad, por ejemplo, y lo vivo en la U, y lo hablábamos en la oficina de gestión ambiental y en la oficina de ordenamiento y desarrollo físico de acá. ¿Para qué los indicadores ambientales y el Green Metric y para qué vamos a recoger todos los datos si ni siquiera estamos pensando en cuánto vamos a bajar la huella de carbono? O sea, sí que chévere una base de datos gigante, robusta para reportar, para quedar en el ranking de Green Metric y al menos salir en la lista. Pero ya, o sea, esos datos tienen que servirte para algo. Y más aún cuando tienen que ver con infraestructura. Entonces, coja esos datos,
métalos en alguna parte, agrégueselos a un modelo o hágalo bonito, chévere, para que se lo muestre al jefe, y ahí sí el jefe diga, ah, venga, qué bacano, entonces con esto podemos tomar la decisión de hacer esto mejor. Y así. Ese sería como para mí también ese reto desde lo público, que permea un poco en lo privado, también lo organizacional desde otras instituciones, pero sí se vive así. Sí, estás diciendo varias cosas muy importantes, que ese miedo al, no sé si miedo o ese, como ese choque a la gestión del cambio, a no querer cambiar, a no integrar, porque todo funciona. Y si funciona, pues para qué Cambiarlo. cambiarlo. Es bastante complejo el tema. Sí, nosotros como especialistas sí hemos tenido ese choque bastante, venga, pues hagamos esto, implementemos esto, vamos hacia este lado. Pero es complejo porque se siguen fijando los procesos tradicionales que sirven más para ellos. Siguiendo el caso, y una de las partes más importantes que tenemos es cuál es el papel de la estandarización en la consolidación de políticas públicas BIM y cómo es ese tema, el tema político y el BIM, porque es lo hacia lo que va todo, ¿no? Bueno, pues me hablas de pronto en Colombia, me imagino como para hablarlo así a nivel general. Siento que pues tenemos esta estrategia BIM 2020-2026 que pues finaliza este año, que teníamos visión el mandato BIM a nivel nacional, o sea, este año va a ser el wow, y en estos años que venían íbamos a estar implementando el BIM en el sector público, bueno, en obra pública, unos porcentajes, ¿cierto? Eso dice la estrategia. Ahorita veo como, y también pues como que aplaudo la iniciativa de la Mesa de Articulación Interinstitucional BIM que se crea el año pasado, pues que está el INVIAS, que está la ANI, que está el Aire Civil, o sea, como que están conversando varias entidades públicas y aplaudo eso porque pues finalmente desde la UPIP también se han sacado esas guías, es que enruta un poco incluso la infraestructura vial, que la infraestructura vial es como lo obvio, lo estandarizable, lo más fácil de hacer en BIM, pues porque una vía, digamos que tú la puedes replicar de una manera más sencilla a, no sé, implementar BIM en hospitales, en instituciones educativas, en incluso vivienda, o sea, hay muchas tipologías de edificación que pueden ser más complejas que una vía. No hablo en términos técnicos de hacerla, de diseñarla y construirla, pero sí por lo menos en términos de estandarización. Entonces siento que sí aplaudo un montón que existan, que ya por lo menos haya como una guía a nivel de Ministerio de Transporte. No obstante, siento que lo que falta y lo que hay que darle el impulso es como a esa difusión. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo llegamos? Miren que termina siendo la misma comunicación. O sea, yo cómo le Sí. comunico a ese receptor. Entonces, yo cómo llego allá, cómo le digo al INGE, que tengo también colegas que trabajan en temas de vías y me dicen, y son muy tesos y hacen vías por todo el departamento, incluso en otros departamentos, pero no, ni siquiera conocen las cartillas, la guía, no saben cómo se implementa BIM, creen que BIM también lo mismo es un software, que de pronto solo las cantidades, entonces termina siendo un poco de sí capacitación, sí difusión, pero también como otros mecanismos de que le lleguemos a esos INGES, que son los que construyen Colombia. O sea, porque es que sí, verdad que esos consultores, pues qué bueno dinamizar esa parte también. Y eso también es labor del sector público. Ok. Siguiendo eso, ¿tú crees que eventualmente Colombia va a llegar al punto como algunos de los países que ya pasa que no se habla de la innovación de metodología BIM, sino que ya está integrada? O sea, ¿realmente es viable o se ve en algún momento, por ejemplo, no sé, en los siguientes 10 años que en Colombia ya no sea la innovación de metodología BIM o que necesitemos especialistas BIM, sino que ya sea la integración de los flujos y los procesos de las empresas, tanto privadas como públicas, o lo ves muy lejano? No, de hecho, siento que está muy cerca, más que todo no como el apellido BIM que le ponemos a los cargos, digámoslo así. O sea, sí todavía se pone mucho porque es como eso, lo que tú dices, lo innovador. Ujú. Incluso en la gobernación de Caldas hicimos algo así para también que a algunos contratistas les sirviera no solo para que su hoja de vida empezara a quedar como con esa actividad BIM específica, llamémoslo así, sino también porque sí queríamos movilizarlos a ellos a que buscaran los conocimientos y poderse como volver más competentes y productivos pues para el mercado, en este caso pues el sector público que igual lo está movilizando. Que las licitaciones que salen en Colombia y le han puesto todo el apellido de BIM a algunos perfiles, entonces es arquitecto BIM, ingeniero BIM, y los que están sacando
ganando las licitaciones tampoco tienen como el conocimiento, lo ponen solo porque sí. Entonces creo que también hay que hacer esa evangelización de que no solamente como, ven, contrátate a alguien súper teso con 3, 4, 5 diplomados o la especialización en BIM, pero porque sabe solo modelar o sabe solamente, no sé, un software súper teso, y con todo el respeto del mundo por los colegas que solamente, digamos, que han hecho sus estudios en solo software, sino más bien desagrégale los roles. O sea, desagrégale los roles y las responsabilidades para que sí sepan qué es lo que quieren verdaderamente. Mira que, y también lo viví, porque es que yo tuve como esos roles, los he vivido todos. Entonces, como modeladora, que aparte me encanta, es maravilloso, pues, o sea, aquí no solo traje como modeladora a mí, yo me bajaría de todos estos otros roles porque pues también es hasta más divertido. Entonces modelar, meterse así, o sea, cacharrea, quita aquí la ventana, pone el muro, o sea, esa parte me parece maravillosa, es una gran responsabilidad. O sea, si tú estás en la compañía y es el modelador, o sea, es muy teso y a veces ni siquiera lo tienen tan en cuenta, solo lo ven como el que modela y ya. Entonces imagínate, o sea, ese es como el super rol importante de modelador, que no es solamente que sea BIM, sino que entienda la información para qué. Porque si tú te contratas a un modelador solo porque es modelador y no te va a preguntar para qué, entonces pues haces también la contratación de a veces personal que incluso es más operativo que desde lo estratégico. Otros roles, entonces la coordinación, entonces esas coordinaciones técnicas o esas coordinaciones BIM, entonces la coordinación BIM también termina siendo solamente alguien que sea experto en detectar las interferencias en un software y que verdaderamente eso no es coordinación BIM. O sea, la coordinación BIM creo que tiene incluso hasta dos frentes, muy desde lo administrativo y muy desde también lo operacional, como que tú puedas incluir a tu equipo y hablar con ellos y ven, o sea, Inge, tú revisaste, no sé, la viga, el cielo raso, hablaste con el arquitecto y que el coordinador le pregunte, que el verbo es coordinar. Entonces sí es simplemente llamarte al INGE, porque es que esa es la realidad, que es lo que le digo a mis estudiantes. Tú ya llamaste al INGE o ya llamaste al ARQUI. No, yo le escribí un mensaje por WhatsApp y no me respondió. Y hasta ahí llegó. Y ahí Sí, llegó el desde luego la proceso de comunicación. coordinación. Volvemos al tema de Volvemos al comunicación. tema. Sí. Sí, es real. Bueno, y no sé, subamos un poquito más de roles, entonces desde lo más estratégico, el que el BIM Manager, entonces contrátate pues el BIM Manager, el que te va a hacer el BEP y que te va a organizar el documento y que va a hacer el seguimiento y todo eso, o sea, sí, qué bacano el BEP, qué bacano el documento que te guía, que brutal tener todos esos requisitos ajustados. Es un documento contractual, es un documento que te sirve a ti también, es vinculante para que tú puedas decirle al uno, al otro, ven, me incumpliste los acuerdos. Y eso sería lo lógico. Pero entonces, más allá de solamente pensar en que tenga el apellido de BIM, pues, o sea, vuelvo y digo, piénsese bien en cuáles son los alcances de los profesionales. Esa sería como también una forma de verlo. Estamos de vuelta y el reto es aún mayor. Es el momento de hacer un cambio en la infraestructura pública. Embajadores BIM 2026 es el punto de encuentro, donde la academia, el Estado y la industria se conectan para transformar la manera en que planeamos y construimos nuestros territorios. Aquí no solo hablamos de BIM, hablamos de decisiones, de territorio y del futuro. Muy pronto, en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, del 5 al 6 de mayo del 2026. Construye el cambio desde tu región. Ok, ya para cerrar, para no robarte más tiempo, tenemos dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué consejo darías a un estudiante que quiera especializarse en BIM y por qué? Si quiere especializarse en BIM, bueno, y de hecho lo hago mucho, les aconsejo a los chicos que antes de entrar a tal vez un posgrado o incluso hasta comprar los diplomados, que hablamos ahorita que ya están más costosos, entonces analicen un poco el para qué, ¿cierto? O sea, como que desde lo que ellos son. Entonces, cada uno, el dolor, que lo dijimos ahorita. O sea, ¿qué le duele? No, es que a mí me duele un montón que en serio, desde lo técnico, empiecen a suceder tantas cosas, tantas inconsistencias, tantos imprevistos, tantos errores. Me duele un poco también el orden, la información. A mí me gusta ser muy ordenado, me gusta ver la información como clara, las carpetas, ta.
¿vale? Entonces ahí te va haciendo un filtro de lo que tú podrías ir como complementando en tus estudios. Entonces, búscate tal vez un diplomado o una especialización que vaya encaminada a esas, no sé, esas competencias, ¿sí? Hay muchos posgrados, mucha oferta que yo creo que está súper bien y que qué bacano que uno de verdad quiera seguir estudiando. O sea, esa es la única cosa que uno no debería cuestionar. O sea, siga estudiando porque finalmente ahí también eso siempre le aporta a uno. Pero más allá entonces de pagar, cuando ya uno decide pagar verdaderamente, eso que de alguna manera no busca retribución, sí, porque tú te haces un posgrado costoso, pero entonces la retribución es buena y ese ROI, el ROI de la especialización, ¿cómo hago para tenerlo? Claro. Entonces, pues sí, piensen mucho en eso que les duele, que les apasiona y ese rol también que quisieran ejercer, o sea, irlo perfilando como por el rol. Ya hay mucha información sobre los roles BIM y sobre los roles que uno puede ejercer en una construcción. Incluso a mí también me parece muy interesante cuando hablo con los estudiantes, bueno, ese es como un medio corchete, pero porque me gusta decirlo, que converso con ellos de cómo se hacen hoy los aviones o los carros, ¿sí? Así que desde la mirada de cómo tú diseñas un avión o cómo diseñas un carro, las preguntas que tienes que hacer para hacer un avión o un carro son, seguramente para nosotros es como, wow, esto es súper tecnificado, es automatizado, esto es un paso a paso, esto es ensamblaje, esos son robots haciendo cosas. Y de hecho, pues no sé si ustedes tienen carro, yo no tengo carro, pero yo sé que las personas que tienen carro y van a comprar dicen, no, pues eso, que tema de riesgos o el tema de seguridad, que sea súper seguro. Pero les voy a decir, yo creo que ni a ustedes dos ni a mí se nos ha ocurrido preguntarnos cuando nos vayamos a subir a un avión, que eso como lo hicieron. Y uno se baja del avión, pues. No, ninguna. No, o sea, uno se va para Cartagena y se monta en el avión. Y no sabe quién lo hizo y cómo lo diseñaron. Entonces también les pongo ese panorama de ella. Usted tiene esto y además cuánto porcentaje de tiempo pasa en un edificio versus en un avión en carro en la vida. En un edificio por lo menos más del 85%, 90% de nuestras vidas. Uno ya sale de la casa, o sea, duerme en la casa, ojalá pues sí. Yo no lo quiero bajo un puente, pero sí, de verdad, en la casa. Durmió en la casa, salió, llegó a la universidad, es un edificio. Y vuelve y sale y se toma un café en un edificio. Y es todo el tiempo así. Entonces, nosotros no pensamos en cómo estamos haciendo los edificios ni la infraestructura que más nos soporta a nosotros, sino que al contrario, incluso nos está enfermando. Y en ese porcentaje también de cómo deberíamos pensarlo, cómo deberíamos diseñarlo, pues imagínense la transformación digital, porque pues en los sectores automotrices y aeronáuticos han sufrido una transformación digital brutal, porque también se piensa en ese receptor. ¿Cómo es el manual de un carro? Que seguramente nadie lee. El del avión ojalá que sí, pero los edificios ni siquiera a veces tienen manuales. Y es exactamente lo mismo. O sea, si nosotros lo pensáramos y lo escaláramos así, entonces imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos los profesionales del sector de la construcción. No, y cambia completamente la visión Exacto, de todo. de todo. Yo tenía una duda para ti, y es claro, entiendo que uno cuando quiera salir de estudiar, pues uno debe seguir estudiando, estoy de acuerdo con eso, pero ¿cuál es el tema? Viendo actualmente cuál es la disponibilidad, las ofertas laborales y que ahora piden tanto BIM y lo que tú dices, esos roles modelador BIM, coordinador BIM, ¿cómo ves el tema para que una persona tome esa decisión o no? Enfocado también en esa retribución que tú dices, en ese ROI profesional. Porque puedo elegir, no, especializarme en sostenibilidad o en BIM y más en esa oferta laboral que hay actual. Pues mira que yo me baso también, pues soy profesora, entonces yo me baso en algunas fuentes, busco el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿sí? Que de hecho debería estarse actualizando por estos años. Ese Marco Nacional de Cualificaciones está como en el 2020, creo, quedó en ese año, pero no creo que esté muy diferente a hoy. Tiene como 5 áreas temáticas que recomiendan un poco como para uno especializarse y tienen que ver con diseño universal, toda la explicación, pero bueno, lo diré, diseño como inclusivo, incluyente, general, para todas las habilidades diversas de las personas. También el tema de sostenibilidad, adaptación al cambio climático, construcción industrializada,
digitalización y todo el tema de analítica de datos. O sea, esos son como los 5 ejes que menciona el Marco Nacional de Cualificaciones en nuestro sector. Incluso en ese mismo documento, ahí desagregan a un perfil profesional que va muy encaminado a como a ese gerencia de proyectos o gerente de proyectos BIM, o sea, es algo así. Me parece interesante pues porque es lo como más estudiado, ¿sí? O sea, como ya hemos analizado el sector, ya sabemos lo que necesita, pero finalmente para tomar la decisión en serio y en que sí te retribuya, pues también hay que ser como muy analítico contigo mismo, o sea, desde el autoconocimiento que lo veníamos diciendo ahorita, ¿sí? Es más, yo le insisto tanto a los chicos que les pongo a hacer enneagramas de personalidad, porque el enneagrama de personalidad me encanta, que tiene como diferentes resultados sobre tu rol profesional. Y en ese rol profesional tú también te encuentras y dices, bueno, por ejemplo, María Alejandra, o sea, cuando hice el perfil, este enneagrama, sale como que yo soy súper entusiasta. O sea, mi rol es entusiasta. Y pues me han escuchado en estas horitas que hemos conversado, entonces por ser tan entusiasta yo también tiendo a tener como esas ganas de vamos para adelante, colaboremos, optimista, equipo, liderazgo, pero también me aburro fácil. También, ¿qué pasa? Que sale un reto y ya quiero el otro, ya quiero el otro. Y esas son cosas que tú analizas pues haciendo ese tipo de test. O si no es el test de personalidad online, entonces pues qué bacano, terapia, un psicólogo profesional, un psicólogo desde la parte laboral, alguien que te oriente, porque es que finalmente uno también cree que uno tiene que decidir solo todo el tiempo y eso no es tan así, o sea, conversar incluso acá con ustedes, ¿sí? Que ustedes puedan decir, vamos a invitar incluso, y qué bacano, un psicólogo súper teso que sepa cómo hace perfilamiento de líderes, perfilamiento desde el talento humano, porque pasa, y uno a veces no sabe cuáles son las preguntas que tiene que hacerse para elegir ese tipo de carreras. No, de pronto lo hizo en el colegio cuando iba a elegir el pregrado, y mucho. Pero imagínense elegir el posgrado, es que eso es súper trascendental porque es como el doble clic de tu carrera. Entonces, ¿para dónde vas a ir? Bueno, María Alejandra, entonces ya para cerrar, nos quedan muchas cosas. Nos gustaría que estuvieras en otra invitación porque hay muchas cosas que quedan por hablar realmente. Okay. Santi. No me gustaría dejar pasar la oportunidad para que nos cuentes un poquito de los embajadores de BIM, del evento. Entonces, pues no sé, que nos puedas contar, que nos puedas adelantar, cómo nos puedes dejar esa duda para ir. Claro que sí. Bueno, Embajadores BIM nació entonces en la sede de Manizales, ¿sí? Ya saben, 2025, y se dinamizó un montón porque trajimos, y suena como al reto que lo logramos, y es descentralizar un poco ese conocimiento que a veces se queda en Bogotá y que no nos llega de pronto a las regiones. Entonces cuando hicimos Embajadores hace un año, que vinieron un montón de entidades maravillosas, quedamos como antojados. Dijimos como, venga, es que esto de embajadores tiene un impacto bien interesante. Entonces, conversando con Bogotá, sí dijimos, bueno, y esta vez vamos a articularnos un poco con esa mesa BIM, esa MyBIM, y hagamos este impacto y difundamos mucho más el BIM en Colombia. Entonces, se crea Embajadores BIM 2026. Vamos a hacerlo el lunes y martes 4 y 5 de mayo en el auditorio Alfonso López Pumarejo, que ese es justamente en la sede de Bogotá. ¿Y cuál es el objetivo? Pues digamos que atraer la mayor cantidad de líderes que estén comprometidos con la transformación digital pues en la infraestructura. O sea, aquí es bienvenido el profe, el estudiante, el contratista, el consultor, por supuesto pues el alcalde, el gobernador, el líder de una organización social que movilice todo lo que tenga que ver con infraestructura. En general, pues digamos también equipos de trabajo técnicos, secretarías de planeación, de todo lo que tiene que ver con estructuración de proyectos pues de infraestructura a nivel de Colombia. Y lo que buscamos con el evento, pues precisamente lo hicimos ya 2 días porque pues el año pasado se nos quedó corta la agenda, o sea, llegaron muchísimas personas, pero entre esas entonces les puedo confirmar de agenda para esta nueva edición. Está confirmado Metro de Bogotá, está confirmado el BIM Forum de Camacol Nacional,
Está también confirmado el INVIAS, por supuesto, que es de hecho uno de nuestros colaboradores principales en esta parte de cómo de articular la mesa. Y bueno, y se vienen otras sorpresas y otros invitados que hemos empezado a llamar. Estamos muy contentos porque finalmente también la universidad, buscando ser, como les decía ahorita, como esa universidad pública que moviliza también el sector público, tiene como ahora este proyecto de bandera a nivel nacional. Y bueno, y también muy importante pues que están ustedes, pues Digital Loop, que nos están colaborando en todo, en absolutamente todo. Y justamente también tuvimos ahorita una noticia muy chévere, que es que ACA, pues ACA Software nos va también a acompañar con tanto una ponencia, con también sus desarrollos. O sea, hay muchas cosas interesantes que están sucediendo en entidades públicas en donde ellos son desarrolladores de esas iniciativas BIM y SIC como a nivel territorio, y qué bueno como mostrar esos resultados. Para eso es embajadores BIM, ¿saben? Para que podamos transferir ese conocimiento y que los municipios, incluso hasta más pequeños, vean en BIM o en la transformación digital del sector como esa oportunidad, para no verlo tampoco inalcanzable, como porque nosotros somos pequeños no nos aplica o no podemos hacerlo, sino que incluso puede ser dando un primer paso desde, y lo que hablamos ahorita, desde voy a organizarme, no sé, la información, voy a crearme un Drive, voy a crearme un SharePoint, voy a empezarme a comunicar mejor con mi equipo, voy a idearme unos roles y responsabilidades más claros. O sea, creo que hay muchos pasos iniciales desde la metodología que no se han dicho, y que por eso también se siente como que es algo de la NASA, pareciera, pero no. O sea, realmente hace parte de mi vida, como de mi día a día, y eso es lo que intento transferir de los muchachos a los estudiantes para que pues finalmente lo quieran adoptar. Bueno, muchas gracias. Nos dejas más claro lo de embajadores BIM. Esperamos vernos pues allá realmente. Y creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias María Alejandra, en serio, por el espacio y pues por aceptar la invitación. Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la conversación, por las preguntas, y que esperemos que le llegue a muchísimas personas este podcast. Esto fue Data Nook. Nos vemos en otro episodio. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.